Buenas tardes, jóvenes. ¿Pueden escucharme? Buenas tardes, ingeniero. Sí, se escucha. Se escucha clarito. Buenas tardes, ingeniero, ¿se escucha? ¿Cómo están? Buenas tardes. Van a disculpar un poco la demora. Estoy con algunos inconvenientes de la computadora, así que estoy iniciando desde el celular por lo pronto mientras vemos qué pasa con la computadora. ¿Ok? Bueno, bien, con ustedes prácticamente habíamos definido todo lo relacionado a lo que es el primer examen parcial y quedamos ya prácticamente descrito. Por lo tanto, vamos a continuar con el avance. Coloquen lo siguiente como un subtítulo. Coloquen el proceso. Eso coloquen como un subtítulo. Este tema sigue dentro del ámbito de lo que viene a ser la introducción a la ingeniería de software que estuvimos comentando en clases previas con ustedes. Habíamos hablado, por ejemplo, de que dentro de lo que es la ingeniería de software, habíamos definido cómo es o cómo se debería entender a un software cuando está en un estado de producto. Habíamos definido más o menos también las características del software. Y ahora lo que quiero que comentemos es algo parecido, pero desde el punto de vista del proceso de software. Es decir, del conjunto de actividades que normalmente hacemos para desarrollar un software. Hablar del proceso de software podría, en otras palabras, fácilmente asociarse a lo que es la ingeniería de software. Dado que si, por ejemplo, alguien nos preguntara y nos dice a dónde o en qué se aplica la ingeniería de software, fácilmente podemos responder y decir que la ingeniería de software se aplica a lo largo del proceso de software. Entonces, desde ese punto de vista es que quiero que ahora podamos definir justamente eso. Yo voy a utilizar un estándar. ¿Se acuerdan de la tarea que les di que deben leer en la terminología del ingeniero de software? ¿Están haciendo esa tarea? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿La terminaron o todavía? ¿O está en proceso? Falta una parte, solo la estudiante ya realizada. No la terminología. La SM, sí, falta, es demasiado. No el código de ética, sino la terminología del ingeniero de software. Se les había solicitado que deben hacer una tarea que consiste en conseguir un estándar de la IEEE. Y en ese estándar lo que van a encontrar es un conjunto de términos que normalmente usamos en el ámbito del desarrollo del software. Y ese estándar justamente se denomina la terminología del ingeniero de software. Y eso trata de describir más o menos un concepto estándar de ciertos términos que se pueden considerar técnicos dentro del ámbito del desarrollo del software. Entonces, es importante que lo vayan trabajando ese estándar, porque más allá de que ustedes lo presenten como tarea, la idea es que eso ustedes sí lo puedan utilizar de manera cotidiana cuando están realizando su trabajo como ingeniero de software. De ese estándar, de ese estándar, yo voy a tomar un concepto de ingeniería de software.
y quiero que lo comentemos. Y van a ver que es prácticamente, está asociado directamente hacia lo que es el proceso del software como tal. Por lo tanto, escriban lo siguiente. Vamos a decir que hablar de ingeniería de software, para nosotros lo vamos a entender de esta manera y vamos a decir, vamos a escribirlo de esta manera. Decimos, es un enfoque, anótenlo así tal cual, es un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable que se aplica a lo largo del ciclo de vida del software. A lo largo del ciclo de vida. A lo largo del ciclo de vida del software. Voy a repetir, decimos, es un enfoque sistemático, cuantificable, Está bien, dice. disciplinado, que se aplica a lo largo del ciclo de vida del software. Bien, ¿lo anotaron? Bueno, ahora lo que quiero que hagan es que lean unas 3 veces ese concepto y luego, uno por uno, yo voy a ir preguntando para que me den su interpretación, es decir, qué es lo que le entienden. ¿Ok? Tienen unos 30 segundos, un minuto, vamos leyendo. La plataforma sigue en mantenimiento, no está funcionando. Sigue en mantenimiento. Ok. Bien.
quiero que cada uno a su manera, a su forma de entender, pueda, ¿qué le entiende a eso? No se olviden que no es un concepto de un autor en particular, no es el punto de vista de una persona este concepto. Este concepto es parte de un estándar. Y nosotros entendemos que cuando hablamos de un estándar, como cualquier estándar, pues obviamente es el resultado de seguramente una convención que se hizo respecto al tema y poder llegar a ciertas conclusiones de seguramente una buena dosis de debate y cosas por el estilo. Entonces, a ver, voy a darle unos 20 segundos más mientras trato de iniciarlo acá. Hola, hola, ¿pueden escucharme ahora? Sí, ingeniero, se escucha clarito. Bueno, ok, gracias. Bien, ahora sí, ya estamos en la laptop. Sufrió algún tipo de lapsus que no quería iniciar, pero bueno. Bien, les decía que me gustaría que vayamos analizando el concepto de lo que viene a ser relacionado a lo que es la ingeniería de software. A ver, ¿alguien que quiera comentarlo por ahí? Ingeniero Mauricio aquí. Bueno, vamos. Por lo que comentaba ahí en lo que estaba diciendo usted del enfoque sistemático, es que se deben seguir ciertas reglas y normas para implementar y desarrollar un software, a la vez que es cuantificable el tiempo en el que se va a desarrollar este mismo. Bueno. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más que quiera comentar? Yo, ingeniero, Vamos, Marilena. yo lo que entendí es que se realiza, se puede decir por módulos, es decir, parte por parte, ¿no? En la parte de disciplinado, porque hay que seguir ciertos métodos de desarrollo en el software y porque se puede medir el avance de desarrollo también o el progreso que se está llevando de este. Y eso se realiza en el ciclo de vida del software. Bueno, ¿alguien más? A ver, vamos comentándolo
por partes, dado que me interesa que aprovechemos este punto para dejar bien claramente establecido y de qué trata la ingeniería de software, qué es la ingeniería de software, porque a veces uno cree saberlo y de repente no lo tiene con la precisión que sí deberíamos tener ese concepto. A ver, vamos por partes. Por ejemplo, cuando dice es un enfoque, ¿qué entienden en ese término, enfoque? Una manera de ver y hacer las cosas. Y ya, a ver, otra idea, está muy bien. ¿Alguien más? Vamos con Carvalho Pérez, ¿alguna idea? ¿Es algún punto de vista de donde se puede ver el software? Bueno, sin hablar de software, cuando uno habla de un enfoque o decir es un enfoque, justamente estamos hablando de lo que ustedes acaban de comentar. Estamos hablando de un punto de vista. Estamos hablando de una opción, de una alternativa, de una manera de ver las cosas. Si nosotros analicemos la primera parte del concepto y la última, la primera dice es un enfoque. La primera parte. Y la última parte dice que se aplica a lo largo del ciclo de vida del software. Cuando hablamos del ciclo de vida del software, queda en bastante evidencia que estamos hablando de un conjunto de actividades que ocurren a lo largo de la vida del software. Nosotros cuando usamos el término ciclo de vida en el software, básicamente estamos hablando de una etapa de planeación, una etapa de desarrollo y seguramente una etapa de cuando está en producción y mantenimiento. Es decir, toda la vida del software transcurre en alguna de estas etapas. Normalmente primero la etapa de planeación o de definición del proyecto. Segundo, la etapa de desarrollo. Ahí viene lo que es el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas, etc. Tercero, ya viene pues la etapa de producción o mantenimiento también. Poner el software en producción es otra cosa que ponerlo en marcha para que empiece pues a trabajar, a cumplir con su meta, con su tarea que fue seguramente definida para el software. Sin embargo, durante esa etapa de producción se espera que el software precise cierto tipo de actualizaciones, ya eso lo llamamos mantenimiento, ¿no es? Y ese es el ciclo de vida del software. El software nace cuando se empieza a definirlo el software. ¿Y cuándo muere el software? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuándo podemos decir este software murió? No sé si alguna de ustedes han asistido a un entierro de un software. ¿Cuándo figurativamente podemos decir que el software muere? Cuando es obsoleto y nadie tiene la necesidad de ocuparlo. Ya está bien, pero ¿cuándo es que muere? O sea, una cosa es que sea obsoleto y de repente sigue todavía funcionando, ¿no es? O sea, puede pasar. ¿Cuándo es que realmente muere el software? Cuando no se puede realizar mantenimiento. Normalmente nosotros decimos el software muere cuando es reemplazado por otro, ¿no es? Es decir, ahora, ¿por qué es reemplazado? Obviamente, como decía alguien por ahí, porque se hizo obsoleto. Está bien. ¿Y qué es obsoleto? Ya lo habíamos comentado en clases previas. El hecho es que el software nace cuando se empieza a hacer las definiciones sobre el software, que normalmente es la etapa inicial en la planeación. El software muere cuando lo retiramos y lo reemplazamos por otro. O sea, hoy por hoy es difícil sacar un software y no usar otro. O sea, es difícil que alguien se quede sin un software. Entonces, todo ese interín, a eso llamamos ciclo de vida del software. Ahora, fíjese el concepto. Dice, es un enfoque que se aplica a lo largo del ciclo de vida del software. ¿Qué estoy hablando? Estoy diciendo
que cuando hablo de un enfoque, me estoy refiriendo a que es una manera, una alternativa, una forma, un punto de vista que yo puedo usar para gestionar el ciclo de vida del software. Por eso queda claro que la ingeniería de software es una alternativa acerca de cómo gestionar el ciclo de vida del software. Yo podría usar cualquier otra forma para gestionar el ciclo de vida del software sin hablar de ingeniería de software, claro que sí. Ahora, esta opción, esta alternativa, este enfoque como tal, tiene 3 características que son las que están anotadas ahí. Es decir, este enfoque, denominado ingeniería de software, que se utiliza para gestionar el ciclo de vida del software, tiene 3 características. La primera característica es un enfoque sistemático. La segunda característica es un enfoque disciplinado. Y tercera característica, obviamente, es un enfoque cuantificado. Por ejemplo, hablemos del término sistemático. ¿Qué entendemos por sistemático? Veámoslo de esta forma. Es obvio que sistemático debe ser un término que proviene del sistema, pues no, sin hablar de software todavía. Entendamos qué quiere decir con sistemático. Si usamos el concepto de sistema, que vamos a decir un conjunto de partes, un conjunto de elementos, un conjunto de actividades, que tiene como propósito gestionar el ciclo de vida del software, podríamos decir, y sí podría funcionar. Pero vamos a usar más bien, en lugar de ello, vamos a usar un ejemplo, para entenderlo clarito lo que es el término sistemático. Yo voy a colocar un ejemplo que puede ser imaginativo, que también podría ser real. ¿Qué pasa si ustedes escuchan este concepto? Bueno, mejor dicho, este ejemplo. Vamos a suponer que hay un grupo de amigos o de colegas. Y de pronto, por alguna razón, uno de los integrantes del grupo o del equipo queda fuera del grupo. Es decir, está fuera del grupo. Esta persona que está fuera del grupo hace la siguiente afirmación. La persona que quedó fuera del grupo hace la siguiente afirmación. Él dice esto. Me sacaron del grupo sistemáticamente. Eso es lo que él dice. Me sacaron del grupo sistemáticamente. Dos cosas debería quedar claro. Uno, que está fuera del grupo. Y dos, que está diciendo algo más que simplemente el hecho de que está fuera del grupo. ¿Qué le entienden ustedes eso? Que él diga eso. Me sacaron del grupo sistemáticamente. ¿Qué creen que quiere decir con ello? Más allá de que está fuera del grupo. ¿Alguien quiere comentar? Poco a poco. ¿Perdón? ¿Qué dice Gustavo? Que lo fueron sacando poco a poco, o sea, le fueron, digamos, quitando responsabilidad a poco. Y fueron empujándolo hasta sacarla afuera. Bueno, está bien. Ok. A ver, otra idea. Está bien, Gustavo. Que no cumplía con algunos requerimientos para continuar en el grupo. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Vamos hablando, vamos conversando. Acá no hay nada que no podamos conversar. Esto es, como alguien dice, cultura general en el ámbito de lo que más nos gusta hacer, que es el software. ¿Qué le podemos entender a eso? Me sacaron del grupo sistemáticamente. Que a través de algún conjunto de acciones que han ido ejecutándolo durante un tiempo, digamos, ha hecho que suceda eso, que lo saquen del grupo. Ya, me gusta un poco más lo de Gabriel. A ver, ¿alguien más que quiera
comentar. Quiero escuchar las palabras que de verdad que quisiera que entiendan el término sistemático o sistemáticamente. Ingeniero, planificado ¿Sí? de una forma planificada. Está bien, Robert. Consensuado. Sí, ¿no? Perfecto. Cuando el joven o la persona hace esa afirmación diciendo me sacaron del grupo sistemáticamente, lo que él está diciendo es algo muy claro. Lo primero que nos queda, debemos entenderlo, es que el hecho que él está fuera del grupo no es una casualidad, no es un accidente, no es algo fortuito, es todo lo contrario. ¿Y qué es todo lo contrario a un accidente, a una casualidad? ¿Qué es todo lo contrario? A algo planeado, a algo organizado. Es más probable que los demás integrantes del equipo planearon la salida de este individuo del grupo. Definieron un conjunto de actividades para conseguir dicho propósito. Se pusieron de acuerdo. Establecieron seguramente algún tipo de acuerdos para ello. Entonces, si esa interpretación, fíjense, si esa interpretación lo aplicamos al proceso del software, ¿cómo lo entienden? ¿Cómo debería ser el proceso del software si es un proceso sistemático? ¿Cómo debería ser el desarrollo del software? ¿Alguna idea que lo puedan obtener a partir de ello? Obvio que tiene que ser un proceso sistemático, eso queda claro, pero ¿qué queremos decir con ello? Que toda actividad tiene que ser previamente planeada. Bueno, a ver, escuchemos a Gatica. ¿Dónde está Gatica? Gatica, Víctor. Buenas tardes, ingeniero. A ver, vamos comentando. Sería que ¿Qué pasó con Gatica? A ver, vamos con Jefferson Maita. Jefferson. No está, creo. No lo vamos a sacar. Ingeniero, Ahí está. Vamos, Jefferson, comentando. Jefferson, o lo voy a sacar de la clase, diga algo. ¿Qué ha pasado? ¿Está poniendo atención o nada? A ver, si ese ejemplo que hemos puesto de que a alguien lo sacaron del grupo sistemáticamente, si eso lo aplicamos al proceso de software, estamos diciendo que el proceso de software, desde el punto de vista de la ingeniería del software, dice, es un proceso sistemático. ¿Qué quiere decir eso? Es un proceso planeado, definido, acordado. El resultado a obtener está plenamente establecido. No hay sorpresa, no hay improvisaciones. Lo que no quiero decir que no seamos espontáneos. Los accidentes es lo menos que debería pasar. Por lo tanto, si alguien desarrolla software con ingeniería de software, para decir que lo está haciendo con ingeniería de software, debería tener un proceso de esas características. Un proceso acordado, planeado, definido. El resultado a esperar está plenamente establecido. No va a ser una sorpresa lo que vamos a obtener. La improvisación es lo menos que debería ocurrir. Ahora, pregúntense, ¿cuántos de ustedes, cuando desarrollan software, lo hacen de esta manera? Es decir, de forma sistemática. Entonces, si hablamos de cuáles son las características que tiene la ingeniería de software para el desarrollo de software, esa es una.
La ingeniería de software dice que el proceso de software debe ser un proceso sistemático. Sistemático entendemos por el hecho de que se debe planear, se debe acordar, se debe establecer seguramente acuerdos, convenciones. Y no hay sorpresa en el resultado, por lo menos de un punto de vista negativo. Entonces, ahí va la primera interpretación acerca de cómo tendríamos que entender cuando hablamos de un proceso sistemático. Vamos con la segunda característica. La primera característica de la ingeniería de software dentro del proceso es ese, decíamos, un proceso sistemático. Pero presenta también una segunda característica, dice es un proceso disciplinado. A ver, en su cuaderno, por favor, escriban qué es lo que ustedes entienden por lo disciplinado en un proceso de software. 30 segundos me van comentando. Bien, a ver, vamos, ¿alguien quiere comentar qué entiende cuando hablamos de un proceso disciplinado? Nadie. A ver, yo creo que a ustedes les gusta que les llame por nombre, ¿no? Ahora vamos con Henry Roca. ¿Qué dice Henry? ¿Está por ahí Henry Roca? Buenas tardes. Pienso que se refiere a seguir ciertas reglas, metodologías que por más que uno, digamos, quiera obviarlas, hay que seguirlas, hay que tener esa disciplina y seguir un orden al momento de realizar un proceso de software. Bueno, vamos con Rolly Menacho. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. A lo que se refiere es que se realiza conforme a las reglas establecidas al iniciar el proyecto. Bueno, escuchemos a Giovanni Dante. Buenas tardes.
Se refiere a que tiene que ir en orden cada paso que se hace en el software, ya sea tiempo y el trabajo que se reparta a cada miembro del grupo. Bueno, a ver, vamos comentando sobre este término de disciplina. Una disciplina, o sea, por ojo, ¿no? Una disciplina seguramente es alguna actividad que se realiza bajo el cumplimiento de algunas normas. Es decir, hablar de disciplina es hablar de cuando la gente, voy a hablar del software. Si yo aplico un proceso disciplinado, estoy hablando de que el proceso de software debería ser un proceso el cual debe enmarcarse de ciertas normas, principios, estándares, convenciones. Eso de alguna manera nos deja en clara evidencia que para desarrollar el software no puedo hacer lo que a mí se me ocurra en términos de proceso. No es como alguien dice por ahí, tal de repente pida libre, con que funcione, está todo bien. Eso no es ingeniería de software. La ingeniería de software, mucho más allá de que el software funcione, le interesa que el proceso que se ha seguido para lograr que ese software funcione sea un proceso limpio. Limpio en el sentido de que, para empezar, sea un proceso que se ajusta, se enmarca dentro de lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como principios en el ámbito de la ingeniería del software. Dentro de los estándares de desarrollo. Por ejemplo, hay un principio muy famoso. No sé si ustedes lo cumplen. Yo les voy a comentar y ustedes me dicen, no, bueno, ni siquiera me digan, solamente respóndanse para sí mismos si lo cumplen o no. Hay un principio que dice esto, ¿no? Diseñar no es escribir código. ¿Qué quiere decir este principio? Que yo puedo decir estoy diseñando si estoy escribiendo código. Y hay gente que lo hace, claro que sí. Hay gente que mientras escribe código entiende el problema, mientras escribe el código también está diseñando. ¿Va a funcionar el software? Va a funcionar. ¿Pero qué va a salir? Lo que va a salir es más probable, como alguien dice por ahí, pues, no sé, ¿no? Ese tipo de un producto sacado de las mechas, hecho con plastilina y alambres, estirado por lleno de parches. ¿Va a funcionar? Va a funcionar. ¿Cuándo va a funcionar? Cuando los planetas estén alineados, va a funcionar bien. Entonces, el diseño tiene su tiempo, tiene su espacio. La codificación o implementación, exactamente lo mismo. Yo no puedo diseñar una casa si ya estoy colocando ladrillos, por ejemplo. Eso es lo que quiere decir ese principio. Diseñar no es escribir código. Yo le decía a ustedes, por ejemplo, en clases anteriores, una situación que de repente en su vida pasa muy frecuentemente. Cuando ustedes escriben un programa, ¿borran líneas de código o no borran? Seguramente que sí. ¿Y cuántas líneas de código borran? De repente muchas. De hecho, hay mucha gente que borra bastantes líneas de código. Y la pregunta del millón acá es una muy simple. ¿Cuál es la causa, la razón para borrar código? A ver, yo voy preguntando, ustedes me dicen, desde su punto de vista, sé que han borrado líneas de código y lo hacen todo el tiempo, seguramente. Y lo que quiero que me digan es, ¿por qué borran líneas de código? O sea, ¿qué les lleva a eso de borrar líneas de código? Porque, ojo, ¿no? Borrar una línea de código parecería una actividad sin valor.
Pero si nosotros lo asociamos, lo comparamos en todo caso, el hecho de borrar una línea de código con la acción, por ejemplo, de construir una casa, borrar una línea de código podría ser como, no sé, botar un ladrillo. Borrar varias líneas de código sería como tumbar una pared. ¿Puede ser así o no? Sí, ¿no? ¿Sí? Borrar, mejor dicho, tirar una pared en la construcción de una casa. Botar un ladrillo, ¿qué significa? ¿Perder tiempo? ¿Perder esfuerzo? Y eso es perder el costo. Cuando yo borro líneas de código que yo mismo he escrito, estoy terminando lo mismo. Estoy perdiendo tiempo porque el tiempo que invertí en escribir esa línea de código lo estoy borrando. Estoy perdiendo esfuerzo y obviamente estoy perdiendo costo, pues, ¿no? Porque tiempo, esfuerzo y costo. Y nada es eso. Puede ser que además, producto de borrar esa línea de código, estoy atentando contra la integridad del software. De repente no sé el impacto de que tiene borrar ese código. Entonces no es algo que tenemos que tomarlo tan a la ligera, aunque de repente si lo hacemos, el hecho de borrar código. Pero vayamos al punto. Les quería preguntar y quiero que me comenten, ¿qué les induce a borrar líneas de código? A ver, yo voy a llamar a algunos. Vamos a escucharle a Limachi. ¿Quién es Limachi Sarsuri? Perdón. A ver, Limachi, yo sé que usted ha borrado código, líneas de código. ¿Qué le hace borrar líneas de código? ¿Por qué lo borra? En muchas ocasiones porque hay código repetido y se puede optimizar, ¿no? También se puede usar patrones de diseño. Bueno, a ver, escuchemos a Andrés Rivera. Tal vez porque ha pillado una mejor forma de hacerlo y más sencillo también. Bueno, a ver, escuchemos a su compañero Carballo Pérez. Bueno, borrar una línea de código sería porque ha cambiado tal vez el diseño del software y entonces por alguna razón se ha borrado esa línea y se ha encontrado un método mejor, más eficiente, más eficaz. No quiero que me cuenten por qué podría ser, quiero que me cuenten por qué lo hacen. Yo sé que ustedes borran líneas de código y han hecho mucho software, entonces quiero que me cuenten de ustedes. Yo borré líneas de código muchas veces por esta o por aquella razón. Ahora vamos con Fernando Meyer. ¿Está Fernando? Sí, mira, yo borro código porque ya no tiene ninguna utilidad para el software. O sea, ya no realiza ninguna tarea. Ya, un ratito, Fernando. Estoy hablando de cuando desarrollo. Voy a suponer que hoy estoy desarrollando un software, hoy día. Estoy desarrollando un software y resulta que lo que escribí esta mañana lo estoy borrando hoy en la tarde. O lo que escribí hoy, mañana lo estoy borrando por alguna razón. Quiero que me comenten de eso. No quiero que me comenten de un software que ya lo hicieron hace 20 años atrás y ya lo están borrando. Es un proceso nuevo, un proceso actual. Estoy seguro que ocurre, pues, ¿no? O sea, o no les pasa eso. A ver, vamos entonces, escuchamos a Alejandro Lizarazu. Puede ser por lo que borramos la mayoría de las veces porque no nos compila bien, nos sale algún error y creemos que al borrarlo todo y volviéndolo a escribir desde el principio podemos corregir ese dicho error. A ver, escuchemos a don Peña José Cuellar. Buenas tardes, ingeniero. Yo mayormente borro código cuando me equivoco, ¿no? Cuando no hago algo bien, digamos. Bien, escuchemos a la señorita. Pues vamos con Escalante. Mayormente borro código cuando
no me va a funcionar para mi objetivo, el que yo quiero realizar. No me sirve. No funciona para eso. No es por ahí. Bien, a ver, escuchemos a Estefanía Heredia. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, mayormente las veces que he borrado ha sido para optimización de líneas de código y en otras ocasiones cuando sé que estoy fallando en esa parte y no me va a servir ese código. Bueno, para terminar, vamos con Brenda. Ali. Buenas tardes, ingeniero. Por la misma razón que dijeron las compañeras, porque no puedo encontrar exactamente la línea de donde está el error, entonces no solo borro una línea y borro más. Bueno, eso sería básicamente. Bien, yo les voy a dar un desafío, les voy a poner en todo caso un desafío a ustedes, en realidad una tarea, pero no para mí, sino para ustedes. El momento que empiecen a hacer algún programa, tal vez más tarde o mañana, seguramente que van a estar escribiendo código. Y también es probable que tengan la necesidad de borrar líneas de código. Yo quiero que vayan ustedes registrando por qué borran líneas de código. Si ustedes encuentran la razón que les lleva a borrar líneas de código, van a encontrar una alternativa, una manera para mejorar su productividad. Porque borrar líneas de código es todo lo contrario a ser productivo. No debería pasar. Que pasa, claro que es necesario muchas veces, pero no debería ser lo normal. Así como nos pesa tumbar una pared cuando construyo una casa, ese mismo valor, ese mismo efecto debería tener cuando yo borro líneas de código. Yo les voy a dar dos razones muy clásicas por las cuales mucha gente termina borrando líneas de código. La primera, porque empezó a escribir código sin haber entendido correctamente el problema. Y de pronto cuando ya invirtió tiempo y tiene el software, se da cuenta que no es eso lo que quería el cliente. ¿Y qué queda de hacer? Borrarlo y volverlo a hacer. ¿Qué es eso? Es un trabajo pésimo en la parte de ingeniería de requisitos, en la parte de análisis. Más que pésimo, deficiente. Segunda gran razón por qué borramos líneas de código. Porque soy tal vez un exagerado optimista, entendí el problema y luego encuentro una solución y sin probablemente estudiarla bien la solución la implemento. Y para ese momento me funciona. Pero a la medida que voy pasando el tiempo, de repente me doy cuenta que no, la solución que planteé no es correcta. ¿Qué me queda? Rehacer. ¿Qué es eso? Eso es un deficiente trabajo en el diseño. El análisis y el diseño son dos actividades típicas donde uno modela intensamente. El análisis modela qué es lo que el software debe hacer. El diseño debería modelar cómo es que el software va a ser implementado. Si yo hago un trabajo correcto de análisis, hago un trabajo correcto de diseño, la implementación debería ser un trabajo seguro. Debería terminar en la clásico dicho, línea de código que escribo, línea de código que se queda. Ese debería ser nuestra meta. Ese debería ser nuestro fin. Como ingenieros de software. No parchar. Parchar es borrar y escribir, borrar, hacer, deshacer, hacer, deshacer, a fuerza bruta hasta que salga.
Ese no es un trabajo con disciplina, un trabajo sucio. De eso habla esta segunda característica. Dice un proceso disciplinado. Un proceso disciplinado es un proceso que respeta estándares, principios, normas, convenciones y obviamente la ética. La ingeniería de software es eso, es un desarrollo de sala limpia, se lo denomina. Entonces, ¿y qué es eso? Esa actitud es querer hacer las cosas bien. No es otra cosa. Pero es una característica de la ingeniería de software. Y por eso se entiende y se dice que el ingeniero de software es el profesional en lo que tiene que ver con software. Bueno, vamos con la tercera característica. La primera, habíamos dicho un enfoque sistemático. La segunda, un enfoque disciplinado. Y esto de disciplinado yo lo voy a ver cuando usted me presente en su parcial, cuando me presente en su proyecto. Voy a mirar su código. Y cuando les pida hacer un cambio, voy a ver cómo lo trabajan. Y no tienen que hacer nada extraño, excepto que trabajar de la forma como dice un proceso sistemático, un proceso disciplinado. El tercer punto, o la tercera característica, dice es un enfoque cuantificable. ¿Qué entendemos en este punto? Yo entiendo que ustedes, por ejemplo, cuando escuchan la palabra cuantificar, con lo primero que lo asocian es más probable es que es con los números, ¿no es o no? ¿Sí? Entonces, si escuchamos la palabra cuantificar, lo primero que pensamos son los números. Obviamente, cuantificar tiene que ver con medir, con evaluar. Claro que sí. Medimos, evaluamos. Producto o resultado de esas mediciones, de esas evaluaciones, generamos un resultado. Y ese resultado normalmente está expresado en números. Todo lo que hacemos nos interesa representar los números. ¿Por qué? Porque los números pues tienen características muy interesantes. La primera característica del número es que son precisos. 50.4 no es lo mismo que 51. Cuantitativamente. Sin embargo, marcan dos estados fuertes en el ámbito académico en términos de nota. 50.4 significa repetir la materia y 51 significa aprobar la materia. Cualitativamente, de repente, no hay diferencia entre alguien que tenga 50.4 versus otro que tenga 51, pero cuantitativamente sí hay diferencia. Y para eso son los números. La segunda característica muy buena e interesante que tienen los números es que todos los números no son pues caprichos, gustos o casualidades. Los números son formales. ¿Qué quiere decir eso? Que debería existir alguna manera de demostrar de dónde es que sale ese número. Si yo hablo de un proceso de software de calidad, hablamos de productividad. ¿Alguien puede decirme cómo determina si su calidad está mejor, igual o peor? Si no es midiendo, no existe. La única manera para saber si yo estoy igual, mejor o peor en términos de calidad, en términos de productividad o en cualquier aspecto es midiendo. Es cuantificando.
Si ustedes se ponen a mirar a su alrededor, absolutamente todo lo que nos rodea es sujeto a decisiones. El desarrollo del software también debería serlo así. Por eso es que más adelante, en esta materia, vamos a seguramente estar comentando algunas técnicas que nos permitan hacer cierto tipo de mediciones en eso. Debo registrar todo lo que hago. Por ejemplo, lo que les decía hace rato. ¿Por qué borro líneas de código? Agarro yo y le pregunto, por ejemplo, a Brenda. Le digo, Brenda, necesito que haga la implementación de este módulo. ¿En cuánto tiempo lo va a hacer? Si ella no tiene el cuidado de medir el tiempo que le toma a lo largo de su vida hacer implementaciones de determinados módulos que ha hecho, seguramente no me va a dar una respuesta correcta. Me lo va a decir al ojímetro. Tal vez un mes, 2 meses. Pero si ella conoce su productividad, me va a entregar un resultado muy próximo a lo real. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como ingenieros de software debemos medir nuestros tiempos en productividad y también en la calidad de productos que hacemos. Más adelante yo voy a volver a comentar sobre este punto en cuanto a medición. El hecho es, para concluir esta parte, que la ingeniería de software también nos sugiere que nuestros procesos de software que hagamos deben ser cuantificados. Significa que deben ser evaluados, medidos. Y eso es la ingeniería de software. La ingeniería de software es un enfoque que tiene esas 3 características: sistemático, disciplinado y cuantificado. Yo les voy a hacer una pregunta final y espero que todos quieran responderla. ¿Cuándo ustedes podrían decir, voy a suponer que han desarrollado un software, lo han terminado de desarrollar el software, qué tendrían que haber hecho para decir, mira, este software que acabo de hacerlo, lo hice con ingeniería de software? ¿Se entiende la pregunta? Repito, voy a suponer que ustedes han terminado de desarrollar un software y alguien dice, mira, este software yo lo he hecho con ingeniería de software. ¿Qué tiene que haber pasado? ¿Qué tiene que haber ocurrido para que alguien haga una afirmación como esa? ¿Alguna idea por ahí? Yo los veo muy tristes, callados. ¿Qué ocurre? Vamos con Zamorano. No Zamorano, perdón, Víctor Zambrana. Vamos con Víctor. A ver qué dice Víctor. Que se tienen que cumplir con las 3 características que se nombra ahí. Bueno, escuchemos a Jacob o Jacob Tiglia. ¿Dónde está Tiglia? Creo que se durmió Tiglia, ¿no? Vamos con Jordi, con Dori. Jordi. Bueno, vamos a sacar a Jordi, creo que no está por ahí. Vamos con Acuña. Antonio. Otro que se durmió. Vamos a retirarlo. Vamos con don Miguel Arlaya. Miguel. Ahí está Miguel. A ver, Miguel, te decía que me diga, ¿qué tiene que pasar para que uno pueda decir, mira, este software lo he hecho con ingeniería de software? ¿Qué tendría que pasar?
¿Debería tener algún certificado de garantía de calidad del software que estoy haciendo para validar que lo que hice? Ya, ok, no es tan complicado, pero escuchémoslo a Miguel antes. Encienda su micrófono, Miguel. Escuchémoslo. ¿Qué dice Miguel? Sí, como le digo, tendría que tener calidad el software, tendría que estar basado en eso, tendría que tener la innovación y ser un software productivo. Bueno, a ver, para terminar, escuchémosle a Rodas, María Elena Egues. Que tendría que tener la documentación para demostrar que es así y además poder realizar el debido mantenimiento, ¿no? Bueno, ok. A ver, yo les decía lo siguiente. Voy a suponer que yo desarrollé un software, ¿no? Y yo les decía que verían qué tendría que yo haber hecho para luego tener que decir, mira, este software que lo he hecho con ingeniería de software. Entonces, más allá de repente de cosas muy elaboradas y asociando a lo que acabamos de comentar, que es el concepto de ingeniería de software, entiendo que yo podría decir que he desarrollado software con ingeniería de software cuando mi proceso se ajusta a esta definición. Es decir, que he hecho un desarrollo de software con un proceso sistemático. Que he desarrollado el software con un proceso disciplinado. Y que he desarrollado el software con un proceso cuantificado. No es más complicado que eso. Las certificaciones y todo lo demás ya son complementarios y que seguramente válidos. Pero acá lo que interesa es el compromiso del ingeniero de software con respecto a la forma de cómo trabaja. Si alguna vez alguien desarrolla software de manera sistemática, cuantificable y disciplinada, puede afirmar que ha hecho software con ingeniería de software. Si lo ha hecho de otra manera, hizo software, pero no con ingeniería de software. Eso es lo que dice este concepto que acabamos de comentar. ¿Se entiende la idea? Bueno, pues jóvenes, ha sido un gusto haber estado con ustedes. ¿Alguien quiere comentar algo, creo, por ahí? Bueno, veámonos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias.